Pasada por todo lo previo a potencial electrostático, que es el tema de hoy. Después vamos a hacer el Sócrates de potencial, pero vamos a aplicar la definición de flujo, la operación matemática de flujo que tienen que entender para poder aplicar Gauss. Vamos a obtener un resultado a partir de la definición de flujo aplicado al campo eléctrico, en nuestro caso, de interés. Y luego vamos a obtener los mismos resultados, el mismo resultado, pero con razonamientos más globales que tienen que ver con la distribución de líneas de fuerza, tema que es parte de lo que vimos en electrostática hasta ahora, y con la aplicación de la ley de Gauss, combinadas. Vamos hacia ahí. Me saco esto. Llega. Bien, el caso es este. Vamos a... Le doy un poquito más atrás para que tome más pizarrón. Ahí está. Bueno, el caso es este. Una carga puntual en un punto del espacio, un plano. Trazamos la perpendicular al plano que pasa por la carga. Esto define la distancia h a la que la carga se encuentra del plano. Y trazamos un círculo de radio r cuyo centro coincide con la intersección de la perpendicular al plano que pasa por la carga con este. Y queremos calcular el flujo del campo eléctrico a través de ese círculo, campo eléctrico creado por la carga Q. Y lo vamos a calcular por definición de flujo de campo eléctrico, de flujo, sabiendo cuál es la distribución de campo que genera esa carga. E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Llega ahí? Q sobre D cuadrado, donde D lo llamo D y no R a propósito, porque vamos a usar la letra R para otra cosa acá. Donde D es la distancia de la carga al punto en el cual queremos calcular el campo eléctrico que ésta crea. Bien. El flujo D es, a través de una superficie cualquiera, es la integral del producto escalar de diferencial S. Vamos a aplicar esta definición. Esto es definición de flujo, no ley de Gauss. Por eso no es una integral cerrada, es una integral cualquiera a través de una superficie. Es decir, es una superficie cualquiera. Es el flujo calculado a través de una superficie cualquiera. Vamos a aplicar esta definición a este caso. Y estos son nuestros conocimientos previos, ¿no? Bien. Lo que hacemos es lo siguiente. Dibujamos el problema ahora en proyección. Esto es H, acá está Q. Esto es R. ¿Se ve, no? Sí, se ve bien.
Sí, sí. Tomamos un R menor, que va a ser nuestra variable, cuyo diferencial es diferencial R. El R minúscula es nuestra variable que variará entre 0 y R. ¿Está bien? Vamos a tomar un diferencial ya integrado en θ, que es un anillo de radio R y espesor diferencial R. La superficie de ese anillo es diferencial y es diferencial S igual a 2pi R diferencial R. Esto tiene unidades de superficie y es un diferencial de primer orden. ¿Por qué podemos tomar ese diferencial de primer orden? Porque podemos calcular el diferencial de flujo directamente como un producto. Fíjense, esto va a ser D, esta va a ser la dirección de diferencial de E. ¿Me siguen, no? Y esto es alfa. Y fíjense que cualquiera sea el punto que tomemos del anillo, en cualquier posición angular, la situación relativa angular entre E y diferencial S es la misma. Esto es diferencial S, vectorial. Por lo tanto, podemos asumir un diferencial de flujo igual al producto del módulo de este diferencial S por E y por el coseno de alfa. Lo hago así, en vez de hacer una integral doble, para no preguntarles si ya vieron integrales dobles y que me digan que no. ¿Está bien? ¿Se entiende? Diferencial de flujo de E será 1, este módulo, sobre 4pi epsilon 0, Q sobre D cuadrado, 2pi R diferencial R coseno de alfa. Me olvidé de una R. Vamos a escribirlo de nuevo un poco más compacto porque si no me estoy comiendo todo el pizarrón. El módulo de diferencial S y el coseno del ángulo. ¿Entienden lo que hice? Sí, creo que sí. ¿Alguno cree que no? Sigo. Bueno, acá ya podemos hacer algunas simplificaciones. 2pi con 4pi queda un medio. Y podemos hacer la siguiente consideración, antes de hacer una simplificación, D por el seno de alfa es igual a R. O sea, D cuadrado
es R cuadrado sobre seno cuadrado de alfa. Entonces el diferencial de flujo es 1 sobre Q, perdón, sobre 2 epsilon 0, ya simplifiqué el 2pi de pi, y acá ponemos R cuadrado, seno cuadrado de alfa que pasa arriba, R, vamos a hacer así, coseno de alfa, R, diferencial R. Este R con este cuadrado se va. Y solo para poder integrar y obtener el flujo, solo nos falta poner a R en función de alfa. ¿Acá se ve? Sí. Fíjense, R sobre H es tangente de alfa. R es igual a H, tangente de alfa, diferencial R es H sobre coseno cuadrado de alfa, diferencial alfa. ¿Me siguen? Entonces, el diferencial de flujo D es Q sobre 2 epsilon 0 seno cuadrado de alfa, coseno de alfa, tendríamos arriba, y ahora tenemos que escribir R, un R que es H tangente de alfa, y diferencial R, que es H sobre coseno cuadrado de alfa, diferencial alfa. H y H se va. Y fíjense, seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Sobre tangente queda tangente arriba. Tangente seno sobre coseno, se va a coseno y coseno. Todo esto es seno de alfa. Diferencial del flujo D es Q sobre 2 epsilon 0 seno de alfa, diferencial alfa. El flujo D, entonces, es la integral entre 0 y vamos a llamar alfa 1 al arco cuya tangente es R mayúscula sobre H. Lo llamamos alfa 1 directamente. Bien, la integral de seno es menos coseno. Esto queda así. Bueno, el coseno de 0 es 1. Esto es menos coseno de alfa 1 menos menos más 1. O sea, 1 menos coseno de alfa 1. El flujo D es Q sobre 2 epsilon 0 por
1 menos coseno de alfa 1. Esto para aplicar la definición de flujo al campo eléctrico para este caso. El flujo a través de un círculo cuyo centro está sobre la perpendicular al plano al que pertenece el círculo, que pasa por el centro del círculo y por la carga. Perdón, en el paréntesis, el final queda 1 menos coseno de alfa 1. 1 menos coseno de alfa 1, sí. Ah, ¿no se ve? ¿Qué pasa cuando alfa 1 aumenta? Lo que está aumentando es el radio R, ¿verdad? El área del círculo. ¿Qué pasa cuando alfa 1 es igual a pi sobre 2? No queda 90 grados. flujo. ¿Queda? Es como si fuera 90 grados, te queda en 0. No, el coseno de pi sobre 2 es 0, sí. Queda Q sobre 2 epsilon 0. ¿Y ese es el flujo a través de quién? ¿El círculo en qué se convierte? A medida que alfa 1 aumenta, el círculo cada vez es más grande. Que alfa 1 es pi sobre 2. ¿Cuál es el área del círculo? Sería infinita. Ponele el flujo máximo. Es todo el Bien. plano. Claro, es área infinita. Es todo el plano. Es un área infinita sobre el plano. O sea, es el área de todo el plano. ¿Lo ves? Sí, sí. Ok. Eso quiere decir que el flujo del campo eléctrico creado por esta carga Q a través de un plano infinito ubicado a una distancia cualquiera de la carga es Q sobre 2 epsilon 0. Ese es el resultado que quería obtener para verificarlo por otros razonamientos más globales y solo cuasi cuantitativos o semi cuantitativos. ¿Lo ven? Es un resultado fácil de recordar. Q sobre 2 epsilon 0. Sí, te está poniendo por el chat. ¿Qué? Sí, Me- te están asintiendo por el chat. Ok. Sí. Bueno, borramos entonces todo esto. Eso es todo, señoritas. Eso es todo lo que haremos. Borramos. Y ahora vamos a razonar de otra manera. Guardá la distancia de la computadora al pizarrón y el ángulo porque es lo óptimo. Y la iluminación también. ¿Qué pasa? Ahí, guardala, dejala así como está. Porque Ah, es la óptima. ok. Te decía. Recordemos ahora la ley de Gauss. El flujo de E a través de una superficie cerrada es igual a Q sobre epsilon 0, donde Q es la carga encerrada en esa superficie, por esa superficie cerrada. Profe, la sube un poquito arriba.
a la pantalla. Ahí. Gracias. Tomamos una carga puntual. Ah, sí. Q. Podrían interesarte un tío llamado Caibo. Vive en la Caibo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto o me están diciendo algo? No, parece una tele prendida. Ahí está, ahí Gracias. está. Ya la encontré. Ok. Tomamos una superficie cerrada de forma cualquiera que encierre la carga Q. ¿Cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie? Q sobre epsilon 0. Q sobre epsilon 0. Bien. Fíjense. Trazamos un diagrama de líneas de fuerza de la carga. Esta superficie es atravesada por todas las líneas de fuerza, una sola vez. Si la carga es positiva, es atravesada por las líneas de fuerza saliendo de la superficie. ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico a través de esta otra superficie? El mismo, ¿no? El mismo. Q sobre epsilon 0 es lo que nos dice la ley de Gauss. Y lo que vemos acá es que es atravesado por la misma cantidad de líneas de fuerza, que son todas. Bien. Ahora, dibujo de nuevo para que no se superpongan las líneas. Pensemos de esta forma. Trazo de nuevo. No puedo distribuir las líneas de fuerza de cualquier manera. Tienen que estar igualmente distribuidas para representar la distribución de campo eléctrico de la carga, aunque hasta ahora no me era necesario esta aclaración porque estábamos considerando el flujo total. Pero ahora vamos a trazar, para acercarnos al problema que acabamos de resolver por definición, y resolviendo una integral, haciendo cambio de variables, siguiendo cierto rigor matemático, tracemos un plano perpendicular al pizarrón, cuya traza es esta, que la dibujo vertical nada más que porque nos es más fácil visualizar verticales y horizontales, pero podría tener cualquier orientación. Mire, escuchen la pregunta. ¿Qué fracción de las líneas de fuerza de ese diagrama atraviesan al plano que dibujé? Un medio. ¿Eh? Un medio. Un medio. Muy bien. ¿Por qué? Porque a la derecha de la línea de fuerza vertical, todas las líneas de fuerza que salen hacia la derecha de las dos verticales, porque estas son dos líneas de fuerza, una para arriba y otra para abajo, ¿no? Todas las que salen hacia la derecha atraviesan el plano. Así se desvíen de la vertical 10 a la menos 23 radianes. Ok. ¿Qué flujo esperamos? Entonces, ¿qué fracción del flujo total de la carga esperamos que atraviese el plano? ¿Qué fracción del flujo total que produce la carga esperamos que atraviese el plano? La mitad de la total. La mitad. Si el flujo total es Q sobre epsilon 0, ¿cuál será la mitad? Q sobre 2 epsilon 0, que es el resultado que obtuvimos antes. ¿Lo ves? Sí, clarísimo.
Ok, fíjense que esto nos habilita a una cantidad de razonamientos, porque tenemos además el método de superposición. Si yo ahora a esta carga Q positiva le pongo a una distancia cualquiera una carga Q negativa del mismo valor absoluto, ¿cuál es el flujo que atraviesa este plano? Ahí pasan todos los rayos, ¿no? Y pasa la mitad de esta, la mitad de los de esta, pero también pasa la mitad de los de esta. Siguiendo el razonamiento como lo venimos haciendo hasta ahora, tendríamos que pensarlo así. En la mitad es Q sobre 2 epsilon 0 para esta, y también Q sobre 2 epsilon 0 para esta. ¿Y por qué se suman? Porque al ser una positiva y otra negativa, si el flujo de las líneas de fuerza de esta carga atraviesa el plano de izquierda a derecha, también lo hará de izquierda a derecha el de la carga negativa. Y efectivamente el flujo que atraviesa ese plano es Q sobre epsilon 0. Y ahora podemos razonar como creo que razonaste vos, recordando cómo es el diagrama de línea de fuerza de un dipolo, porque esta carga negativa de igual módulo y signo contrario no era más que un dipolo, ¿no? Si ahora dibujamos el dipolo, dibujo algunas. ¿Recuerdan este diagrama de líneas de fuerza, no? Si ahora hacemos el mismo razonamiento, pero directamente sobre este diagrama de líneas de fuerza, que también resulta ser la superposición de los diagramas de línea de fuerza de la carga positiva y de la carga negativa, y me imagino un plano cualquiera, ya podemos darle una vueltita de tuerca más y el plano ya no lo dibujo vertical. ¿Qué fracción de la línea de fuerza de esta carga atraviesan el plano? Uno. Ninguna fracción. Pasan todas. Todas. ¿Y cuál es el flujo total de esta carga? Y le aplico Gauss acá cerquita de ella, y es Q sobre epsilon 0. Entonces el flujo a través de este plano es Q sobre epsilon 0. Lo mismo que nos da si superponemos el resultado de Q sobre 2 epsilon 0 que obtuvimos para la carga sola y el plano a estas dos cargas. Pero razonando así, podemos ahora asumir que las dos cargas no tienen igual valor absoluto y distinto signo. Pueden tener valor absoluto distinto. Pueden tener el mismo signo. ¿Qué pasa si las dos cargas son iguales y del mismo signo? Que ningún rayo va a pasar. Ninguno, o sea, cero, que es lo que resulta de superponer Q sobre 2 epsilon 0 con menos Q sobre 2 epsilon 0, porque si las dos cargas tienen el mismo signo, unas atraviesan al plano de izquierda a derecha y las otras de derecha a izquierda. Pero también nos da lo mismo si recordamos cómo es el diagrama de líneas de fuerza para dos cargas de igual signo, iguales en valor absoluto y de igual signo, ¿no? No era tan fácil de dibujar pero se acuerdan que había que tener en cuenta que visto de lejos, lo que íbamos a apreciar es una carga 2Q en el centro de la distancia que la separa, ¿no? De manera que esto era así. Y había una que era así. Este era un punto singular donde llegaban dos líneas de fuerza y salía una sola para allá y otra para acá. Pero fíjense que esto es así, esto es así,
esta línea tiene una asíntota que es la recta que pasa por el centro, ¿no? De manera que habría que dibujarlo un poco mejor, sería así. Y esta sería la asíntota. Y las que salen para allá, esta es así, y las que salen para allá salen así, y también terminan teniendo como asíntota rectas que pasan por el centro. Pero en el problema que estamos considerando ahora, esas líneas de fuerza que están por fuera de las cargas no nos interesan mucho. Si trazamos un plano que pasa, vamos a dibujarlo primero vertical, si dibujamos este plano, el que está en el medio, está claro que no es atravesado por ninguna línea de fuerza, el vertical. Si lo corremos, fíjense que cuando es atravesado por una línea de fuerza es atravesado dos veces, una entrando y una saliendo. Y las demás no lo atraviesan. De manera que a través de cualquier plano que está entre las cargas, el flujo da cero. ¿Se vio todo esto? Perfecto. Esto permite este último razonamiento de la cantidad par o impar de veces que una línea de fuerza atraviesa una superficie, nos permite entender problemas técnicos. Acá está. Bien, ¿por qué si calculamos el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, una superficie gaussiana como esta, para esta configuración de dos cargas, o para cualquier otra, podría ser, siempre y cuando las cargas estuvieran fuera de esta superficie? ¿Cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de una superficie como esta? Con las cargas afuera, cero, ¿no? Cero. Cero, ¿por qué? Porque o las líneas de fuerza no lo atraviesan, como esta, por ejemplo, o si lo hacen, la atraviesan dos veces, una entrando y una saliendo. Estos razonamientos no siempre permiten obtener resultados cuantitativos, pero sí muy frecuentemente nos permiten validar resultados analíticos que pueden ser difíciles de evaluar por sí solos porque hemos hecho una cantidad de operaciones, simplificado, restado y sumado límites, y nos podemos equivocar. En ese pizarrón que llené antes nos podríamos haber equivocado. Me podría haber equivocado. ¿Ustedes qué culpa tendrían? Me podría haber equivocado. Y la física siempre, cuando lo hacemos entendiendo, siempre nos permite conciliar, validar, verificar. Verificamos que dimensionalmente esté bien la ecuación que obtuvimos y también podemos, frecuentemente, por otros razonamientos, verificar la consistencia de lo que hemos obtenido. Esto quería decirles.